con la teoría cognitivo-conductual, también conocida como el sustento de la única terapia reconocida por la Organización Mundial de la Salud, aquella que suele ser referenciada como la más aplicable de las psicoterapias y que es tan conocida que hasta en Halloween le hicieron una referencia que a mi parecer revela bastante bien la efectividad de aquella. Para bien o para mal, la teoría cognitivo-conductual es la terapia psicológica de las más reconocidas en el mundo, casi a la par del humanismo, en donde nunca falta en que algún genio llegue a confundirlas, pero más allá de mis problemas respecto a los juicios de las psicoterapias, ¿de dónde viene la teoría? ¿Cuáles fueron las teorías que le dieron origen? ¿Cuáles son los problemas de esta teoría? Y por último, ¿qué sería entonces la terapia cognitivo-conductual? Hola a todos, les habla Danager, el tejedor psicoliterato. Y esta es una breve descripción de la teoría cognitivo-conductual. Bueno, antes que nada, habría que plantearnos cuáles fueron las ideas que dieron origen a la teoría cognitivo-conductual, para de esta forma comprender mejor su modo de práctica y sus concepciones que tiene del mundo. De acuerdo con Pérez, a pesar de contar con múltiples orígenes por sí misma, la teoría puede encontrar sus principales postulados filosóficos en el estoicismo, el cual dictaba que debías dirigir la vida por el principio de la virtud y así obtener la felicidad. Para alcanzar este estado de virtud, lo primero que debía hacerse era controlar las pasiones, es decir, evitar que los estados emocionales llegaran, para bien o para mal, a puntos de extremos en los que la persona pudiera perder el dominio de sí mismo. Pero además de esto, en la filosofía estoica se le da más importancia a los hechos según la forma en que son vividos, es decir, de acuerdo a la forma en que cada quien los interpreta, apoyándose en esta forma subjetiva de vivir la realidad para controlar los pensamientos y emociones relacionados con las experiencias vividas para así modificar la conducta. Sin embargo, los planteamientos filosóficos que acabamos de plantear, si bien funcionan para dar una base a la teoría, no fueron suficientes para que éste existiera. Para que esto llegara a ocurrir tendrían que pasar cientos de años hasta que en la década de 1940, cuando la psicología comenzó a mostrarse más al mundo y abundaran las teorías que buscaban explicar y modificar el comportamiento humano, tales como la ciencia cognitiva, la cual sostenía que el objeto de estudio para la psicología, más allá de la conducta explícita del organismo, se debía centrar en la serie de pensamientos y fenómenos mentales que ocurrían antes de que el ser humano hiciera algo. Por otro lado, el conductismo mantenía una visión general de la psicología en ese tiempo, una visión en la que la conducta animal y la humana podían estudiarse casi a la par, apenas haciendo distintas distinciones entre ambos, porque su postulado central giraba en torno a las relaciones de los organismos ante los estímulos dados por el ambiente, siguiendo la lógica de estímulo-respuesta que los principiantes de psicología ya deberían conocer. Finalmente, la tercera teoría fuerte aquí era el psicoanálisis freudiano, el cual daba explicaciones sobre el actuar del ser humano a partir de los fenómenos del inconsciente, un concepto del cual no podemos saber si no es a partir de los fenómenos y cuyo tratamiento giraba en torno a la expresión libre de la palabra y las asociaciones. Estos tres campos eran lo imperante en aquella época, sin embargo, para los primeros autores de la teoría cognitivo-conductual, ninguno de los tres hacía un buen trabajo al explicar los componentes del ser humano. El psicoanálisis, para ellos, no constituía una explicación válida debido a que se encontraba rodeado de conjeturas sin la suficiente evidencia empírica para mantenerse en pie. El cognoscitivismo dejaba de lado la importancia del condicionamiento en los organismos vivos y el conductismo se centraba demasiado en la línea de estímulo y respuesta, ignorando cualquier fenómeno mental que pudiera ocurrir en medio de la interacción con el ambiente. Es así que a mediados de los años 50, luego de una reunión entre varios teóricos descontentos de la época, se tomaron varios de los elementos de las tres teorías para formar un cuerpo teórico más firme y sustentable, la teoría cognitivo-conductual. Así, tomando la premisa del psicoanálisis en donde el ser humano vive interactuando de manera en la que no es consciente del todo a su alrededor, sumándole a los fenómenos mentales previamente estudiados por el cognoscitivismo y el constructivismo y sustentando lo anterior con la evidencia y el valor de la teoría conductual, fue que nació esta nueva forma de percibir al ser humano. Pero, en toda esta amalgama de teorías y postulados, ¿qué sería realmente lo que define a la terapia cognitivo-conductual? Para esta teoría, los animales sí son organismos cuyo proceder ocurre frecuentemente de una manera lineal en la que su conducta es una respuesta provocada por algún fenómeno en el ambiente. Sin embargo, cuando se trata de los seres humanos, esta interacción se vuelve más compleja al tomar un tercer elemento, el pensamiento.
Es así que el modelo antiguo de estímulo-respuesta se complejiza al mencionar que el estímulo puede llevar a una serie de pensamientos e interpretaciones que originen una respuesta que puede ser pensada y determinada del modo en que se verá el siguiente fenómeno que se vivirá, pasando de un sistema lineal a uno cíclico en donde el intermediario de la realidad y la vida interna del sujeto es dado por lo que aquí se llaman cogniciones, es decir, toda clase de proceso mental que ocurra antes de una respuesta. Así, cuando se encuentra a una persona que sufre una fobia o una fuerte depresión, en lugar de analizar el origen de ese malestar o de realizar una serie de aproximaciones que condicionen a la persona a un estado menos aversivo, la terapia cognitivo-conductual es capaz de analizar la serie de pensamientos e ideas que pueden llevar al sujeto a responder de cierta forma a cierto fenómeno, lo que ayuda a corregir no solo problemas de conducta, también sus conflictos sociales y emocionales al sustituir cualquier cognición que lleve a ideas negativas por otra que genere una mejor respuesta para el usuario de la terapia. Hasta aquí vamos bien, ¿no? En lugar de enfocarnos en la parte inconsciente de un fenómeno que podría llevar años en analizar, y en vez de formar una teoría simplista de la realidad en la que solo los pensamientos y las interacciones son importantes, tenemos una teoría que acepta la existencia de cada cosa y les da un espacio y una influencia que no les limita en absoluto. Y no solo eso, sino que gracias al boom tecnológico que ocurrió en aquella época, se formaron una serie de conceptos que hicieron posibles formas de concebir el mundo como nunca antes se había hecho, y por si fuera poco, estos nuevos hallazgos no solo pueden obtener información y descubrimientos de su propia disciplina, también pueden servirse de disciplinas tales como la neurobiología, la medicina y la computación para comprender y dar luz a nuevos fenómenos mentales, junto con la serie de conceptos para darlo todo de una manera más comprensible. ¿Cuál sería el problema? Bueno, esa es mi pregunta favorita. Como ya mencioné, varios autores cognitivo-conductuales surgieron debido a su descontento con respecto a las teorías de la época por englobar de forma simplificada los fenómenos o por no contar con evidencia empírica suficiente para considerarse una teoría válida. Pero viendo el potencial de varios de estos conceptos, decidieron tomar lo mejor de cada cuerpo teórico y ayudarse del lenguaje computacional para formar una teoría lo más sólida y sin errores posible. Sin embargo, aquí va el primer problema o la primera cuestión que vale la pena revisar, y es que una crítica al conductismo en esa época es que no tomaba en cuenta los fenómenos mentales como las ideas, la imaginación y demás en el análisis de comportamiento humano. Cuestión válida hasta cierto punto porque todos los seres humanos podemos pensar en mayor o menor medida, y muchas veces esas cogniciones son las que guían nuestra conducta más allá de los estímulos que recibimos de fuera. La pregunta aquí es, ¿en el conductismo no existen los pensamientos? Esa cuestión sería incorrecta, pues de hecho en esa época ya comenzaban a tenerse en cuenta los pensamientos y emociones desde el ámbito conductual. No por nada uno de los experimentos más reprobables es donde provocaron múltiples fobias a un pobre bebé, pero entonces, ¿cuál es el problema? Simple, que para los conductistas las ideas, emociones y pensamientos se pueden seguir viendo como una conducta. Después de todo, una conducta es todo aquello que un ser vivo hace y que determina un cambio ya sea en sí mismo o en su ambiente, por lo que un pensamiento o una emoción no serían más que un segundo estímulo a tomar en cuenta que puede aumentar o reducir la respuesta de un organismo, ¿no? Pero claro, eso también podría considerarse una forma bastante simplista de verlo, salvo porque ellos hacen lo mismo. Quien no lo crea puede revisar un libro clínico de la terapia cognitivo-conductual y la mayoría de las modificaciones a nivel cognitivo pueden igualarse casi de manera exacta desde el fenómeno conductual. Y si bien aquella forma originaria del conductismo dejaba de lado elementos subjetivos y lingüísticos, teorías como el conductismo actual o la rama interconductual cambiaron esa concepción llevándola a un nivel de complejidad que deja muy atrás a los tecnicismos de la terapia cognitivo-conductual. Pero, pese a que lo pensado sobre lo cognitivo es más tomado desde el conductismo y sus críticas al conductismo no estaban del todo bien fundamentadas, cuenta con un buen punto, ¿no? Después de todo, esta teoría nace también como una respuesta en contra del movimiento psicoanalítico en la época, el cual estaba completamente vacío de hechos empíricos, pecado por el cual hasta la fecha sigue viéndosele como un poco menos que una pseudociencia, ¿no? Bueno, esto es un poco más interesante que lo anterior porque la respuesta sería que sí y no. Si bien el psicoanálisis para esa época ya tenía teorías algo menos visibles en el punto de vista empírico, los que critican esto olvidan que Freud edificó muchos de los postulados desde un punto de vista médico y, como imaginarán,
empírico. Pueden leer los primeros textos de Freud y notarán cómo cada una de sus teorías y visiones sobre el ser humano nacen de un primer estudio biológico del comportamiento y que la mayoría de sus teorías y postulados se creaban al contrastar una buena cantidad de teorías en la época, las cuales podían ser corregidas y cambiadas por el mismo Freud. No por nada siguió desarrollando su teoría hasta el momento de su muerte. Y claro que es verdad que el psicoanálisis poco a poco fue separándose de la ciencia empírica, pero aquello no desmentía su validez, pues luego de la llegada de Lacan, el psicoanálisis se fue moviendo hacia el área de la ciencia conjetural, lo cual ha llevado a desechar varios postulados de la teoría freudiana para reconocer nuevas maneras de comprender la subjetividad. Así que es verdad, el psicoanálisis vivió como una disciplina confusa durante un cierto tiempo, pero aquello fue solo un punto de transición que ha llevado al psicoanálisis de ser una ciencia empírica a una ciencia conjetural. Pero cualquiera podrá decir, no sin falta de razón, que este origen es indiferente, que más da que haya nacido esta teoría a partir de malos entendidos en otras áreas del conocimiento. Sus hallazgos son innegables y han podido contribuir a la ciencia de la psicología a lo largo de los años, promoviendo sus contactos con otras disciplinas y consiguiendo formas nuevas de tratamiento. Y esta es la cuestión. Vuelve a ser interesante porque si bien es verdad que gracias a los estudios biológicos y a la retroalimentación por medio del cuerpo se han podido hacer multitud de descubrimientos sobre todo al plantearse las funciones cerebrales y cómo éstas se relacionan con la conducta, aquí lleva a una pregunta. ¿Está bien que se dependa de la ciencia biológica para dar una explicación psicológica? Bueno, desde una perspectiva algo más kantoriana, a la psicología puede decirse que debe interactuar con otras disciplinas e incluso puede aportar a otros campos, pero eso no significa que dependa del lenguaje de otras disciplinas para explicar sus propios fenómenos. Y aquí sí se salva la teoría, porque si bien comenzó a partir de una explicación computacional, tomando el cuerpo como un hardware y la mente como un software, estas definiciones han podido evolucionar y mejorar a niveles que uno no esperaría, ¿no? Desafortunadamente, al usar un tipo de lenguaje computacional, si bien se comenzó a dar una forma más comprensible de explicar los fenómenos psicológicos, esto también los llevó a un problema teórico conocido como la víctima de la metáfora, el cual, explicado en palabras simples, ocurre cuando uno explica algo, pero para hacerlo más entendible utiliza una metáfora para dejarlo claro, lo cual, si no se tiene cuidado, lo lleva a uno a intentar explicar cada cosa utilizando no la teoría, sino las metáforas que surgieron de ella. De esta manera, la memoria de corto plazo o de largo plazo, del mismo modo que la no declarativa, son solo formas en las que los teóricos de esta corriente van haciendo explicaciones sobre los procesos computacionales al punto en que incluso toman las respuestas neuronales como si fueran las respuestas eléctricas que ocurrirían en una máquina. De ahí que muchas veces la cuestión biológica de la síntesis de una proteína o del movimiento neuronal lleven a una igualación respecto al pensamiento o a las ideas. Y fue así que esta teoría que pretendió ser innovadora terminó naciendo a base de malos entendidos de otras teorías y que terminaron llevando a una serie de explicaciones que acabaron por complicar todo más de lo que ya estaba. De ahí no es sorpresa que entonces existan todavía más teorías, pero ese ya es un tema que explicaremos en otro video. La teoría cognitivo-conductual es una teoría que contaba con muchas buenas intenciones, pero que nació de una serie de errores y confusiones con respecto a otras teorías, formando al final una disciplina que se sustenta por otras y cuya evolución depende directamente de las demás. Ahora, con todo lo que ya dije a favor y en contra, ¿qué debería pasar con la teoría? ¿Tendría que desecharse debido a que todos sus conocimientos nacen de malos entendidos? ¿Habría que asimilar los conocimientos válidos y llevarlos a otras disciplinas para que el cuerpo teórico no desaparezca? O quizás habría que dejar que la teoría se siga desarrollando con la esperanza de que poco a poco se desembarace de sus orígenes. Pues no lo sé. Si bien asimilar los conocimientos válidos de la teoría no parece algo coherente, no olvidemos que sí fue como se originó en primer lugar, la idea de ir deshaciéndose de las teorías psicológicas tampoco parece ser la mejor manera de proceder, porque es a través del debate y los roces entre las concepciones que la psicología ha ido evolucionando, y quizá eso es lo que irá pasando con esta teoría. Podría tener un tiempo de transición tal como ocurrió con el psicoanálisis, en el que logre deshacerse de la metáfora computacional y sea capaz de desarrollar sus propias maneras de explicar la conducta humana sin tener que colgarse de otras disciplinas.
Además, a diferencia de muchas otras materias de terapia, como la humanista, que no tienen un sustento realmente válido, esta teoría sí cuenta con la realidad científica y su funcionalidad, que si bien no es perfecta, ha sido probada en múltiples estudios, al punto de ser la única forma de psicoterapia que es avalada por la OMS. Claro que también lo es porque no se le da más difusión a otras terapias, pero ese tema ahorita no viene al caso. Pero bueno, esta fue una breve descripción de la teoría cognitivo-conductual, con sus pros y sus contras. Ahora, como la ciencia también puede desarrollarse a base de debates, los invito a comentar sobre esta teoría y sus posturas a favor y en contra de la misma. También ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like y comentar lo que les pareció. Esta fue una descripción resumida de la teoría y sus fallas, pero como siempre son libres de mirar la descripción para enterarse más sobre el cuerpo teórico. Ya saben que siempre dejo una o dos cosillas por ahí. Y bueno, si les gustan los videos de psicología, no olviden suscribirse, que subo video todos los meses. Y si les gustan las reseñas y las lecturas de libros, pues están de suerte porque subo video cada 10 días. Y bueno, sin nada más por añadir, me despido. Les habló Danager, el tejedor psicoliterato, y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.